Bienvenidos al canal Last Down Stories. Con la temperatura global en aumento, mi esposo, en un intento por mejorar el rendimiento de su exnovia, arrastró a toda la familia para inscribirse en un grupo de viaje por el desierto de 7 días y 7 noches. Inesperadamente la temperatura siguió aumentando y superó los 80 grados Celsius. Tan pronto como aterrizamos, todos quedaron atrapados en una casa de familia, sin agua ni electricidad durante días. Arriesgué mi vida para salir a buscar agua para mi hijo y mi esposo. Pero me dejaron afuera de la puerta a través de la ventana. Mi esposo y su exnovia disfrutaban de una gran comida mientras soplaban el aire acondicionado, y mi hijo cerdo asado agitaba una paleta y se burlaba de mí, tonto. Hay muchos suministros en la casa. Todos los días después de que te duermes, papá y mamá Jane han estado festejando. Solo mueres rápido, eres viejo y feo y siempre me mandas. Quiero que la tía Jane sea mi nueva mamá, sedienta y hambrienta. Morí resentida en la puerta de la casa de familia. Cuando abrí los ojos de nuevo, renací antes de la llegada del apocalipsis de alta temperatura. ¿Qué clase de madre eres? Estás en viajes de negocios y trabajas horas extras todos los días. ¿Cuántos días has acompañado a Luke desde que nació? La infancia de un niño es tan corta, deberías llevarlo de viaje durante sus vacaciones de verano para ampliar sus horizontes. Creo que este tour de lujo por el desierto de 7 días y 7 noches de la compañía de Jane es bastante bueno, es personalizado. Incluye alojamiento y comidas, y el precio es razonable, solo $100,000. De repente abrí los ojos, las ampollas en mis manos y cuerpo causadas por la alta temperatura de la cocción desaparecieron. Todavía parecía haber un dolor persistente y ardiente en mi garganta, y el frescor a mi lado me hizo perder la cabeza por un momento. Tocando mi mejilla, sentí una piel suave y delicada. No morí en una extraña ciudad del desierto para dejar que mi esposo y mi hijo sobrevivieran. Salí a buscar agua a una temperatura alta de 70 a 80 grados centígrados. Cuando regresé con media botella de agua que había arriesgado mi vida para encontrar, con los labios agrietados y ampollas por todo el cuerpo, me quedé fuera de la puerta. A través de la ventana de vidrio, mi esposo estaba sentado en el aire, habitación acondicionada, abrazando a su exnovia y sonriéndome provocativamente, y mi hijo, a quien amaba entrañablemente, mordía una paleta y llamaba cariñosamente a esa mujer, mamá Jane. Uno tras otro los tres de ellos estaban en armonía, como si fueran la verdadera familia. No importaba cuánto abofeteé, grité, me arrodillé y supliqué afuera de la casa. Me ignoraron y me dejaron morir de calor afuera en la alta temperatura. Cuando estaba al borde de la muerte, la piel cerca del suelo chisporroteaba por el ardor, y mi garganta estaba llena de ampollas por el ardor. Tenía tanto dolor que no podía emitir un sonido. El odio en mi corazón surgía como magma. Estaba ciego para considerar a estas dos bestias como mis parientes. Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, definitivamente enviaría a estas tres perras al nivel 18 del infierno. Y ahora, agarré el teléfono móvil a mi lado. Era el 5 de agosto de 2024, renací. 5 días antes del apocalipsis de altas temperaturas, frente a mí, mi esposo todavía sostenía el volante, parloteando conmigo. Su rostro se superpuso con la mirada engreída cuando me dejó afuera en mi vida anterior. Mirando el volante que casi me estaba pinchando la cara, un fuego repentinamente se encendió en mi corazón. Era este grupo de turistas en mi vida anterior. Este hombre mantenido me cagó y realmente pensé que era culpable hacia mi hijo. Así que me inscribí sin dudarlo. Resultó que el guía turístico personal privado era su exnovia cuando estábamos a punto de partir, e hizo todo esto solo para mejorar el desempeño de su exnovia. La ira reprimida en mi corazón se hacía cada vez más fuerte. Levanté la mano y lo abofeteé fuerte sin dudarlo, con un nítido, una bofetada, fuerte y clara. La cara de mi esposo fue abofeteada a un lado e inmediatamente se cayó. Me miró con asombro, sospechoso e inseguro. Después de todo, me casé con él por su buena apariencia. Con los años, lo dejé quedarse en casa y vivir de mí sin ganar un centavo. Nunca le dije una palabra dura, y mucho menos lo golpeé. El entumecimiento en mi palma finalmente me dio una sensación de realidad sobre renacer. Dije fríamente, si quieres ser una cara bonita, debes tener la conciencia de ser una cara bonita. He sido demasiado amable contigo estos años, será mejor que reconozcas tu lugar. No soy apta para ser madre. Todo lo que comemos, usamos e incluso la casa en la que vivimos lo he ganado sola por mí a lo largo de los años. Contraté a una tía para limpiar y cocinar, e incluso soy responsable de la vida y el estudio de Luke. ¿Qué has hecho por esta familia? ¿Qué le da a un hombre mantenido sin dinero como tú el coraje de púa a tu madre benefactora? La cara de mi esposo al instante se puso morado como un hígado. Sus dedos inconscientemente se apretaron en puños y temblaron levemente. Obviamente, mis palabras habían tocado su punto sensible.
respiró hondo varias veces para reprimir su ira, y cuando volvió a hablar, su voz era fría y venenosa. Linda, has ido demasiado lejos, solo porque has ganado unos pocos dólares apestosos, has olvidado quién eres, soy tu esposo. Miré el rostro de mi esposo, pensando en sus acciones en mi vida anterior, y me burlé. Levanté la mano y lo abofeteé de nuevo con una bofetada. Las venas se hincharon en la frente de mi esposo, y su brazo al lado de su cuerpo tembló levemente. Obviamente, estaba reprimiendo su ira al extremo. Al ver que estaba a punto de levantar la mano de nuevo, rápidamente extendió la mano y agarró mi brazo. Su fuerza era tan grande que casi me aplasta el brazo. Linda, mi paciencia tiene límites, no me presiones para golpear a una mujer. Soporté el dolor en mis brazos obstinadamente y lo miré fijamente. Incluso aunque había experimentado la traición en mi vida anterior, ahora, al ver que los ojos del esposo que una vez amé tanto solo estaban llenos de veneno y odio cuando me miraban, mi corazón no pudo evitar sentir frío. El punto muerto se rompió con el grito de mi hijo, salió corriendo y me empujó con fuerza, me tomó por sorpresa y la parte de atrás de mi cintura golpeó la esquina de la mesa con fuerza. Jadeé de dolor. Mi hijo de 6 años era tan fuerte como un ternero joven. Se paró frente a mi esposo, mirándome con ojos llenos de desprecio e ira. ¿Cómo te atreves a golpear a papá? Él es el pilar de la familia, un hombre de verdad. Si no fuera por papá, una mujer tan vieja y fea como tú ni siquiera sería querida si te arrojara sobre alguien. Papá, te divorciaste de esta mala mujer rápidamente. Quiero que la tía Jen sea mi mamá. El aire se quedó en silencio. De repente mi esposo corrió hacia adelante y rápidamente trató de tapar la boca de mi hijo, pero mi hijo se liberó. Mi hijo me miró y dijo palabra por palabra: mamá Jane es hermosa y gentil, eres vieja y fea y siempre me mandas. ¿Por qué no te vas y te mueres? Mi corazón tembló violentamente y un sudor frío brotó instantáneamente de mi espalda. Mi hijo también había dicho esta frase en mi vida anterior, así que tuvo esta idea tan temprano. El hijo que había criado y enseñado con tanto esmero con todos mis esfuerzos en realidad me odió tanto en su corazón todo el tiempo. Había pensado que él era el niño que di a luz después de 10 meses de embarazo. Si era posible, todavía quería perdonarle la vida y hacer todo lo posible para guiarlo de regreso al camino correcto, pero ahora, mirando su mirada hostil, el último rastro de dulzura en mí corazón desapareció. Este niño, como su padre, era frío, sanguinario, arrogante y cruel, podrido hasta la médula. Miré fríamente a las dos personas sin corazón frente a mí, y un plan vino a mi mente. Dios me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Les haría escupir todo lo que les había dado antes y luego ir al infierno sin nada. Linda, no escuches lo que dijo el hijo. Jane es solo mi ex-novia, no hay nada entre mí y ella. Mi esposo tenía prisa por explicarme, pero levanté la mano para detenerlo. Compuse mi expresión y dije con calma: estaba demasiado emocionada ahora. Lo que dijiste tiene algo de sentido. Luke está creciendo y de hecho debería salir más a ver el mundo exterior. Mi esposo se atragantó. Su expresión era confusa y vigilante por un comportamiento pasado. Definitivamente lo aferraría y lo interrogaría histéricamente. Esperaba una batalla dura, pero inesperadamente de repente pedí una tregua. Fingí que no había sucedido nada ahora. Extendí la mano con calma y tomé el tour, el folleto grupal y entré al sitio web oficial de la compañía como se me indicó. Escaneé el itinerario de un vistazo y señalé con el dedo la columna de alojamiento. El alojamiento. Amos elegir un lugar más exclusivo para quedarnos. Solo cuando descansamos bien podemos tener la energía para mirar alrededor. Toqué la cabeza de mi hijo y cambié directamente el alojamiento a la suite presidencial de otro hotel de 5 estrellas más caro. Y volví a seleccionar y confirmar si nos íbamos a quedar. Deberíamos quedarnos en el mejor lugar. El dúo padre-hijo se miró, y sus rostros se llenaron de alegría incontrolable. También sonreí sinceramente. En mi vida anterior, los suministros en este hotel eran los más escasos. El agua y la electricidad se cortaron el día del apocalipsis. Esta fue la primera sorpresa para este dúo de padre e hijo asado, cerdo, pero cuando llegó el momento de pagar, no actué durante mucho tiempo. Mi esposo me instó a un lado, solo me di unas palmaditas en la cabeza con angustia. He invertido todos mis fondos en el nuevo proyecto de la empresa recientemente y no puedo retirarlos por un tiempo. ¿Qué tal si adelantas el pago primero, cariño? Antes tenía miedo de que mi esposo no pudiera cuidarse solo en casa, así que encontré varias excusas para darle mucho dinero, junto con la ropa y los zapatos de marcas famosas que le compraba de vez en cuando. Eran cientos de miles de dólares en total. Era más que suficiente para adelantar el tour. La tarifa del grupo. Sin embargo, mi esposo inmediatamente se quedó en silencio y comenzó a tartamudear. En realidad, Luke todavía es joven, no recordará nada incluso si viaja ahora. ¿Qué tal si no? ¿Vamos? Me burlé en mi corazón. En mi vida anterior,
ni siquiera pestañeó cuando usó mi dinero para impulsar el desempeño de su exnovia, ahora cuando se trata de su propio dinero, comienza a poner excusas. La carita emocionada de Luke se desplomó instantáneamente y comenzó a gritar y tirar cosas. No, 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 quiero ir, eché leña al fuego de manera oportuna, ¿no ganamos nosotros, como padres, dinero para gastar en nuestros hijos? La infancia de un niño es tan corta, las palabras que acababa de decir aún estaban frescas y ahora volvían para morderlo. Mi esposo se quedó sin palabras, pero incluso para mantener su imagen frente al niño, tuvo que pagar a regañadientes el dinero. Con un din sonido del pago, la cara de mi esposo se veía más fea que si se hubiera comido una mosca viva, ya que era un grupo turístico personalizado y pensé que estas dos plagas afectarían mis planes posteriores. Llamé de inmediato y decidí partir esa noche. Después de colgar el teléfono, arrastré a mi esposo e hijo al supermercado. Nominalmente, era para comprar suministros para el viaje, pero en realidad era para prepararse para el apocalipsis de altas temperaturas. Cambié mi estilo previo cuidadoso y calculador, casi compré todo lo que vi y lo que fuera caro. Compré varios carritos de compras llenos de ropa interior y exterior de repuesto, toallas, papel higiénico, jabón, champú, una piscina inflable, una cama de agua y fogata. Haciendo equipo suficiente para varios años de uso, incluso compré un pequeño dron. No dejaré que se lleven ninguno de estos, pero hice que mi esposo pagara por todos ellos. Con cada deslizamiento de la tarjeta, el rostro de mi esposo se ensombreció un poco. En realidad, no me importaba el poco dinero que tenía en las manos, solo que ver su expresión de dolor me hizo sentir un poco mejor. Además, evité por completo el área de comida y bebida y les dije que guardaran sus estómagos para las delicias locales. No compré ni un paquete de fideos instantáneos ni una botella de agua, pero esto no fue suficiente. De camino a casa, casualmente le mencioné otra vez: cariño, nuestra villa está demasiado lejos de la escuela y solo está a mi nombre. Planeo comprar una casa en el distrito escolar para Luke. ¿Qué tal si escribimos los nombres de los tres esta vez? Los ojos de mi esposo se iluminaron y asintió casi sin dudarlo. Me burlé en mi corazón. Sabía que había estado codiciando mi casa durante mucho tiempo y había sido dulce, convenciéndome de convertirla en propiedad conjunta del esposo y la esposa. Tiré este anzuelo y mordió el anzuelo de inmediato. Incluso temiendo que me arrepintiera, contactó a un agente inmobiliario en el lugar y pasamos el mediodía restante mirando casas. No asentí por varias casas que vi hasta que vi un gran piso en el último piso de un edificio de gran altura. Asentí sin dudarlo, esta vez, sin que yo dijera nada. Mi esposo se apresuró a pagar el depósito y el anticipo y le pidió a la gente que ayudara a vender la villa. Cariño, nos mudaremos cuando regresemos del viaje. Se frotó las manos con impaciencia, pero solo estaba estimando el dinero que le quedaba en las manos y mi corazón. Después de estas 3 oleadas, el pequeño tesoro en sus manos debería estar casi agotado. Cuando llegué a casa, empaqué el equipaje yo misma, retuve cualquier cosa que pudiera ayudarlos en el apocalipsis, incluso un poco. Finalmente, mirando la gran pila de equipaje lleno pero inútil, sonreí sinceramente. Una situación desesperada, después de todo, debería ser lo más limpia posible. De todos modos, según la experiencia de mi vida anterior, solo ellos se embarcarían en el viaje. Efectivamente. Cuando llegamos al aeropuerto esa noche, ocurrió un accidente. Jane, no llores primero. ¿Qué quieres decir, que los boletos de avión se reservaron mal? En el aeropuerto mi esposo consolaba suavemente a Jane con una mirada tierna en su rostro. Esta última vestía con frialdad y sus ojos de cierva estaban llenos de lágrimas. Hermano David, soy nuevo en el trabajo y no estoy muy familiarizado con el proceso. Tenía tanta prisa ahora que no reservé el boleto de la hermana Linda. Ahora todos los boletos para hoy están agotados. Jane bajó la cabeza y tiró de la manga de mi esposo, luciendo asustada. Habló en voz baja, pero sus ojos, cuando me miraban, estaban llenos de provocación. ¿Qué deberíamos hacer, hermano David? ¿El avión despegará en 10 minutos? Mi esposo inconscientemente puso su brazo alrededor de su hombro y la palmeó suavemente para consolarla. No es gran cosa, Linda no es una persona mezquina. Además, todos sabemos que no lo hiciste a propósito. Volviéndose hacia mí, dijo con autoridad: Linda, Jane y yo iremos primero con Luke. Puedes comprar un boleto y venir después. Me burlé. Fue lo mismo en mi vida anterior. En mi vida anterior, ya estaba infeliz cuando de repente me enteré de que Jane era la guía turística privada para este viaje. Cuando me provocó repetidamente y deliberadamente no reservó solo mi boleto. Estaba tan furiosa que peleé con ella en el aeropuerto sin importarme mi imagen. Jane y yo fuimos separadas por la seguridad del aeropuerto. Cuando le pregunté sobre el motivo, mi esposo no dudó en distorsionar la verdad, diciendo que había tomado la iniciativa de provocar un ataque sin razón.
me llevó la policía, mientras que los tres tomaron felizmente el avión a tiempo para irse de viaje. Para cuando terminé de explicar en la estación de policía y me liberaron, ya era el día siguiente. Aunque estaba triste, todavía no podía estar tranquila por mi esposo e hijo. Al final, pagué el boleto yo misma y volé tras ellos, y luego me mataron en una tierra extranjera. Una vez más rechacé mi amor, me golpeé a mí misma de mi vida anterior en mi corazón. Cuando hablé de nuevo, mi voz estaba tranquila. Todo es para bien. Luke quiere a su tía Jane. Casualmente, yo tampoco tengo boleto. Los tres pueden irse de viaje. Justo entonces, sonó mi teléfono en el bolsillo. Contesté el teléfono y salí del aeropuerto sin olvidarme de darme la vuelta y saludarlos. Que tengan un buen viaje. Mi hijo estaba estupefacto y mi esposo estaba completamente aturdido. Inconscientemente quería alcanzarme, pero Jane lo detuvo. David, la hermana Linda solo está de mal humor por un rato, entrará en razón. Tenemos que abordar el avión ahora. Así que apretó los dientes y todavía arrastró a Luke para que se diera la vuelta y abordara el avión. Por mi parte también contesté el teléfono. Era la agente inmobiliaria con la que había concertado una cita, la señorita Linda. Nos hemos puesto en contacto con el dueño de la casa que mencionó antes. El dueño se ha establecido en el extranjero y tiene prisa por vender la propiedad nacional. Solo vende, no alquila. Le enviaré la información de contacto en su teléfono. ¿Está bien? Yo estaba emocionado por dentro. En mi vida anterior, había considerado esa villa antes de comprar una casa. Al final, me di por vencido porque la ubicación era demasiado remota y elegí una escuela más cara. Una villa de distrito en el centro de la ciudad. Esta villa suburbana está rodeada de montañas y mar, y la temperatura es naturalmente unos grados más baja. Hay 3 pisos sobre y bajo tierra. Por alguna razón, el propietario original cavó un pozo natural en el 3er piso del sótano. En el apocalipsis en mi vida anterior, seguí pensando en esa villa hasta que morí, así que tan pronto como renací, contacté a la gente para que me ayudara a investigar. El agente estuvo a la altura de las expectativas y contactó al propietario tan rápido que reprimí mi emoción. Recordando algo, le dije a la gente de nuevo: por cierto, por favor, ayúdenme también a vender la villa en la que vivo ahora. En los próximos días, se puede vender por debajo del precio de mercado, pero debe pagarse en su totalidad. Para evitar accidentes, calculé la diferencia horaria. Aunque era medianoche en China, era de día en el país del propietario. Inmediatamente llamé al propietario y, después de regatear, el propietario finalmente accedió a venderme la casa por $16 millones. No dudé en sacar todos mis ahorros. Para la parte insuficiente, fui a varias plataformas para solicitar préstamos durante la noche. Antes del amanecer, había reunido suficiente dinero y se lo transferí al propietario. Así que en la mañana del segundo día después de renacer, acompañado por el agente, obtuve el certificado de propiedad rojo y la llave de la nueva villa. Inspeccioné con entusiasmo la nueva villa de arriba a abajo. Finalmente llegué al pozo, me agaché, tomé un puñado de agua y me lo vertí en la boca. El agua era clara, dulce y tenía un toque de frescura. Esta era la felicidad que yo solo podía soñar en mi vida anterior. Tenía los ojos calientes y rápidamente recogí unos puñados más de agua y me los eché en la cara. Ahora no es momento de estar triste, todavía tengo muchas cosas que hacer. Lo más importante a continuación es comprar y reforzar la casa a gran escala. Todavía había algo de dinero de los préstamos que obtuve de varias plataformas. Por si acaso, hipotequé directamente la empresa que fundé y solicité un gran préstamo. La villa en sí estaba finamente decorada y las puertas y ventanas eran a prueba de balas. Después del apocalipsis de las altas temperaturas, la mayoría de la gente estaría demasiado débil por el calor para hacer otra cosa que acurrucarse dentro de la casa, así que no me preocupé por la seguridad. Después de eso, lo principal fue esconderse bajo tierra, por lo que no fue necesario cuidar la decoración de los 3 pisos sobre el suelo. Contraté al equipo de decoración más caro del área local y pagué extra para que decoraran la casa en 3 días. En el techo y los 3 pisos sobre el suelo, dondequiera que hubiera luz solar, se instalaron paneles solares. Los 3 pisos subterráneos fueron principalmente aislamiento e impermeabilización. Los pisos y paredes del primer y segundo piso se cubrieron con capas de aislamiento y docenas de conectores de carga. El 3er piso subterráneo se impermeabilizó cuidadosamente varias veces, con un baño y un inodoro divididos, y se hizo un alcantarillado separado. El equipo de decoración estaba bien capacitado, en menos de 2 días. El líder del equipo me dijo con orgullo: niña, todo lo que pediste ha sido
Decorado, usamos los mejores materiales, hay cámaras de vigilancia por toda la casa, si hay algún problema, no dudes en pedirnos que lo rehagamos. Seguí e inspeccioné por todas partes, no pude evitar asentir con satisfacción. Efectivamente, las cosas caras tienen sus razones y la eficiencia fue realmente alta. Mientras esperaba a que se secara, no me quedé sin hacer nada, conduje directamente al mercado mayorista de electrodomésticos, 6 aires acondicionados, con 2 agregados a cada uno de los 3 pisos subterráneos, 20 ventiladores de aire acondicionado y un total de 100 ventiladores eléctricos de diferentes tamaños y potencias, 40 refrigeradores y congeladores. Cuando realmente hubo un corte de energía, apenas se podían usar para enfriar como aires acondicionados, 5 grandes máquinas para hacer hielo, 50 fuentes de alimentación móviles para exteriores y 50 bancos de energía de gran capacidad, 5 generadores de pedal, 2 juegos de calentadores de agua solares y calentadores de agua eléctricos cada uno, 3 generadores silenciosos de alta potencia, 10 transformadores y estabilizadores de batería, varias regletas de enchufes, 10 de los últimos teléfonos móviles, computadoras y tabletas cada uno. También le pedí al empleado que descargara un conjunto completo de novelas, dramas de televisión, animaciones y cómics. Porque compré mucho, el empleado también me dio algunos pequeños electrodomésticos como regalo, cosas como hornos, freidoras de aire, hornos, microondas, ollas arroceras, máquinas de leche de soja, máquinas de pan, máquinas de yogur y máquinas de brotes de soja. Los acepté. Todo esto sería entregado por profesionales e instalado en casa. A continuación, estaban los alimentos consumibles, las necesidades diarias y los medicamentos. Volví al mercado mayorista de alimentos, encontré directamente una guía de almacenamiento de alimentos de supervivencia y se la mostré al empleado. Después de que todos los internautas pensaran más exhaustivamente que yo, además del arroz básico, la harina, el aceite, los granos, las verduras y varias carnes, había incluso arroz, mijo, arroz negro, sémola de maíz, frijoles rojos, soja y avena, leche, varios tipos de té preparado, rodajas de limón, pasta de sésamo negro, leche de soja en polvo y varias frutas enlatadas, albóndigas congeladas, bollos, rollitos de primavera, carne seca, frutas secas, papas fritas, dulces, gelatina, galletas, pan, salchichas de jamón, queso y bebidas, verduras encurtidas envasadas como rábanos encurtidos y pepinos encurtidos, ollas calientes autocalentables, arroz autocalentable, pizza autocalentable y gachas de sopa autocalentables, fideos instantáneos envasados, picantes y agridulces, fideos y fideos de patata, tartas de huevo semielaboradas, orlins semielaborados, alitas y muslos de pollo a la parrilla, chuletas de pollo, filetes de ternera, chuletas de cordero, hamburguesas y wraps de pollo, mantequilla, chocolate e incluso chicle. Finalmente, como precaución, compré otros 1000 barriles de agua purificada por si el nivel freático bajaba más tarde. Luego fui a la farmacia, 5 cajas de cada uno de antipiréticos, medicamentos para el resfriado, analgésicos, medicamentos antiinflamatorios, medicamentos para el estómago, medicamentos para lesiones traumáticas y medicamentos para diversas enfermedades repentinas, 10 cajas de cada uno de varias vitaminas y tabletas de calcio, 20 rollos de vendas, 250 botellas de vino medicinal, tintura de yodo, alcohol y desinfectante, 200 cajas de curitas y mascarillas impermeables, los más importantes adhesivos antipiréticos y medicamentos contra el golpe de calor. Compré 100 cajas de cada uno como respaldo. También compré algunas medicinas tradicionales chinas para despejar el calor y reducir el calor interno, como el crisantemo, madreselva, menta, diente de león y raíz de isatis. Finalmente compré un equipo de vigilancia activado por voz y 3 cajas fuertes combinadas para mayor seguridad. Para estos artículos consumibles, contraté directamente a una empresa de mudanzas de la ciudad vecina para que se encargara del transporte. Después de hacer todos los arreglos, recibí otra llamada de la gente, diciéndome que alguien estaba dispuesto a comprar mi villa actual por $20 millones, aunque era menos de lo esperado. Lo pensé y acepté de inmediato. Me reuní con la otra parte y el pago y la transferencia de propiedad se completaron de una sola vez. Mirando el saldo de mi tarjeta bancaria, me sentí tranquilo. Con este dinero, incluso si el apocalipsis terminara, aún podría pagar las deudas y volver a mi vida anterior. Las cosas en la nueva villa se fueron colocando gradualmente una tras otra. Para entonces, solo habían pasado 3 días. Aproveché la oportunidad para regresar a la villa original, vendí todos los muebles y tapices a un precio bajo, devolví la ropa y los zapatos que había comprado para el marido despreciable y mi hijo cerdo asado que aún tenían sus etiquetas.
Empaqué y doné directamente todos los usados, al final, en la casa vacía, a excepción de las cámaras de vigilancia por toda la casa y un cuchillo de cocina escondido deliberadamente detrás de la puerta de la cocina. No dejé ni un solo grano de arroz ni un solo hilo. Después de confirmarlo nuevamente, cerré la puerta con satisfacción. Todavía faltaban 2 días para el apocalipsis, la temperatura había subido lentamente. Me sequé el sudor de la cara y tomé la botella de agua para tomar unos grandes tragos. Sonó mi teléfono en el bolsillo, era la llamada de mi esposo. Linda, han pasado 3 días, ¿por qué no has venido todavía? Este maldito clima caluroso es cada vez más caluroso, el hotel de 5 estrellas en el que nos hospedamos acaba de tener un corte de agua y luz, no sabemos cuándo se restaurará. Luke está llorando por el calor, mi esposo balbuceó. Esperaba escuchar mi explicación y mi preocupación por ellos. Después de todo, en mi vida anterior, si escuchaba tan angustiada que no sabía qué hacer. Si no volaba de inmediato para compartir el volante y la desgracia con ellos, haría todo lo posible para ayudarlos a resolver el problema, pero la Linda que los consideró de todo corazón en su vida anterior ya estaba muerta, así que dije con indiferencia. Bueno, es una ciudad desierta, es normal que haga calor, tal vez sea mejor por la noche. ¿Qué tiene de malo que 2 hombres adultos sean tan delicados? Solo aguanten. Si hay algún problema durante el viaje, le pregunté al guía turístico. No soy una agencia de viajes, ¿por qué me buscan? A mi esposo nunca le había respondido así, estaba tan enojado que su voz cambió de tono. ¿Vas a seguir así, Linda? Ya he dicho que lo que pasó en el aeropuerto fue solo un accidente, has estado de mal humor por tu estrechez de miras hasta ahora. ¿De verdad te crees una princesita? Si supieras lo que te conviene, compra algo de la comida que nos gusta a Luke y a mí y ven rápido. Quizás te perdone. Quizás pienses que ya me engañó para conseguir la casa. No se molestó en fingir delante de mí e incluso mostró directamente su verdadera cara. ¿De qué te jactas, vieja bruja? No eres ni la mitad de gentil que Jane. De todos modos, pagué la entrada de la nueva casa. Solo escribiré mi nombre. A menos que te inclines y te disculpes conmigo, nos divorciaremos cuando volvamos. Estaba ocupada revisando y organizando los suministros en la nueva villa, así que dejé que su parloteo entrara por un oído y saliera por el otro. Respondí con naturalidad, está bien, estoy de acuerdo con el divorcio. La otra parte guardó silencio un segundo y luego se enfureció al instante. Linda, dilo otra vez, hijo de puta. Colgué inmediatamente. La otra parte llamó insistentemente. Una y otra vez simplemente bloqueé y borré toda la información de contacto de él y de mi hijo. Para entonces el sol se había puesto, pero todavía hacía mucho calor en la villa. Miré el termómetro colgado en la pared, 45 grados centígrados. Todavía quedaba un último día y el apocalipsis de altas temperaturas ya había comenzado a tomar forma. Había estado ocupado durante tantos días seguidos, pero todavía no tenía sueño. Caminé por la casa arriba y abajo como si estuviera patrullando mi territorio en los 3 pisos sobre el suelo. Todo lo que podía ver eran deslumbrantes paneles solares. En los 3 pisos de abajo, los aires acondicionados ya estaban funcionando en este momento. En el primer piso subterráneo, estantes grandes y pequeños estaban cuidadosamente llenos de fideos instantáneos, cereales, agua mineral, ollas calientes autocalentables, papas fritas y otros alimentos que podían almacenarse a temperatura ambiente, así como necesidades diarias como papel higiénico, toallas y cambio de ropa. En el segundo piso subterráneo había varios refrigeradores y congeladores. Los refrigeradores estaban llenos de frutas y verduras frescas y en los congeladores estaban llenos de diferentes tipos de carnes y varios helados y paletas. La electricidad generada por los paneles solares se suministraba principalmente aquí, por si acaso. También se almacenaban varias de las fuentes de alimentación móviles para acampar más grandes, la mantequilla, el chocolate y varias salsas que temían las altas temperaturas también se colocaron en este piso, y luego estaba el tercer piso subterráneo más importante, donde me quedaría la mayor parte en el futuro. Se habían construido el inodoro y la ducha independientes del alcantarillado. También había comprado una bomba de agua con anticipación y la tiré al pozo para asegurarme de que aún pudiera usarse normalmente después de que se cortara el agua. Finalmente, mientras el agua y la electricidad aún funcionaban normalmente, inflé y llené la piscina inflable y la cama de agua que le había hecho comprar a mi esposo antes. Como medida de precaución, también cargué decenas de miles de dólares en las tarjetas de agua y electricidad de la villa. Admiré felizmente todo de arriba a abajo.
Sentí que no pasaba nada, finalmente salí y felizmente comí una olla caliente. También compré más de una docena de cajas de helados y paletas de diferentes sabores y varias sandías grandes y las traje de vuelta para llenar los huecos en el congelador. Después de que todo estuvo ordenado, cerré las puertas y ventanas y volví a la cama de agua en el tercer piso subterráneo para dormir profundamente. Me despertó el timbre del teléfono, era un número desconocido. Miré el reloj en la pared junto a mí, ya eran las 7 de la tarde. Al día siguiente, la temperatura arriba era de hasta 55 grados Celsius, todavía faltaban 5 horas para el apocalipsis de altas temperaturas. Me lavé rápidamente la cara y contesté el teléfono, una frase del otro lado. Me despertó instantáneamente. Linda, vendiste nuestra villa, ¿dónde estás? ¿Realmente regresaron antes del apocalipsis? Subconscientemente presioné el teléfono. Apagué y encendí apresuradamente la vigilancia de la villa original. Mi esposo, mi hijo y Jane estaban parados en la sala de estar de la villa en ese momento, discutiendo algo mientras sudaban profusamente. Encendí el sonido de la vigilancia. Hermano David, ¿cómo pudo mi hermana perder los estribos y vender la casa sin decir una palabra? Ahora ni siquiera hay aire acondicionado en la casa y Luke está a punto de sufrir un golpe de calor. Realmente es demasiado como madre. Mi hijo tenía mucho calor, estaba sentado con indiferencia contra la pared, perdiendo por completo su anterior arrogancia. Mi esposo se secó el sudor de la cara e intentó abrir el grifo de la cocina. Salió un chorro de agua, los tres se animaron, se cortaron las manos para recoger el agua y la bebieron ruidosamente, incluso se echaron un poco en la cabeza. Me golpeé las piernas con arrepentimiento, calculé mal, de hecho olvidé cortar el suministro de agua a la villa anterior. Esto realmente les dio un respiro. Los observé impotentes mientras bebían hasta saciarse y se recostaban contra el pared. Papá, ¿dónde demonios se ha metido mamá? Tengo hambre, quiero comer los bontons que hace mamá, dijo Luke con desgana. Ahora ya no era cariñoso con la tía Jane. Cuando Jane intentó tocarle la cabeza para consolarlo, él le quitó la mano e incluso descargó su ira en Jane. Todo es culpa tuya. Si no hubieras olvidado reservar el boleto de mamá, mamá no estaría enojada. Debería estar soplando el aire acondicionado y comiendo una sandía grande ahora. Todo es culpa tuya, perra, ¿por qué no te vas y te mueres? Quise reír cuando vi esto. Este hijo de cerdo asado era venenoso sin distinción de objetivos, solo dependía de a quien le fuera útil. Sin embargo, cuando se trataba de bontons, también tenía un poco de hambre. Me levanté, herví agua con una estufa de gas para acampar y bajé una caja de bontons preenvueltos y congelados del segundo piso subterráneo. Cuando el agua hirvió, los tiré, mientras los revolvía de vez en cuando. Seguí viendo el programa. Jane retiró su mano torpemente y luego continuó avivando las llamas hacia mi esposo. Sí, hermano David, hace tanto calor en estos días que la gente podría morir de calor. ¿Cómo pudo la hermana Linda simplemente dejarte aquí e ignorarte? Son una familia. Mi esposo me llamó una y otra vez con una cara sombría, pero sin excepción, le colgué. Su mirada se volvió cada vez más fría. Finalmente, dejó de intentar contactarme y en su lugar abrió una aplicación desconocida en su teléfono. Un pequeño punto rojo se resaltó en el mapa. Está bien, instalé un dispositivo de posicionamiento en su teléfono antes. La perra no responde a mis llamadas. Muy bien, será mejor que espere que no la encuentre. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón se sintió frío. Todavía faltaban 4 horas para que llegara el apocalipsis de altas temperaturas. En ese momento, habría una lluvia extremadamente fuerte. El calor humeante en el suelo mezclado con la humedad dificultaría la respiración y la temperatura se dispararía instantáneamente a unos aterradores 80 grados Celsius. Mientras pudiera aguantar hasta entonces, estaría a salvo. Los bontons estaban cocidos, eran regordetes y redondos, flotando uno por uno. Los puse en un tazón. Agregué camarones secos, algas y aceite de sésamo y tomé un delicioso sorbo de la sopa. Era tan fragante que mi lengua parecía estar atada. Después de sopesarlo por un momento, tomé la iniciativa de llamar a mi esposo mientras comía. David, no te emociones, primero hablemos. Pero la persona del otro lado obviamente estaba un poco fuera de sí, golpeada por el calor y el hecho de que parecía querer abandonarlos. Se negó a comunicarse y solo miró la dirección del monitor con ojos rojos, dando 2 pasos más cerca. Me mostró el pequeño punto rojo en su teléfono que marcaba mi ubicación y una sonrisa cruel y loca se extendió por sus labios. Así que realmente quieres que muera, quieres adivinar quién terminará matando a quién al final. Linda, voy por ti ahora. Abed tomó la iniciativa de colgar el teléfono, sacó toda la ropa de la maleta y la empapó. Luego la colocó sobre las cabezas de los tres, se dio la vuelta, vio el cuchillo de cocina detrás de la puerta de la cocina, con una risa siniestra.
Lo recogió sin dudarlo, incluso quitó la pesada tubería de agua de acero y la sostuvo en su mano, luego se dirigió resueltamente en la dirección donde yo estaba en el mapa. Antes de irse, Jane no se olvidó de darme una sonrisa provocativa. Hermana linda. Vamos por ti, curvé mis labios con indiferencia, luego me di la vuelta, recogí la sandía remojada en el pozo, la abrí y saqué una cucharada grande con una cuchara, el jugo estaba lleno, dulce y fresco. Entrecerré los ojos para consolarme. Afuera se estaban acumulando nubes oscuras y de vez en cuando se podían escuchar truenos débiles. No había vehículos en la carretera en absoluto, así que los tres tuvieron que caminar a pie. Cuando los volví a ver en la vigilancia, habían pasado más de 3 horas. En ese momento los tres estaban sin aliento, especialmente David. Llevaba un tubo de acero, y la intención asesina en sus ojos era casi tangible, y yo ya había comido y bebido hasta saciarme. E incluso vi 2 episodios de un drama mientras mordía una paleta. El ascensor seguía funcionando. Cuando llegaron a la puerta de la villa, golpearon la puerta. Linda, hijo de puta, sal, abre la puerta. Luke y Jane lo siguieron, completamente asustados por su apariencia loca, sin escuchar una respuesta. David se puso aún más irritable y directamente comenzó a golpear la puerta con fuerza con el tubo de acero, un golpe tras otro. Después de más de 10 minutos, el panel de la puerta comenzó a mostrar abolladuras. Tiré la caja de paleta vacía y abrí el micrófono de vigilancia, gritándoles ansiosamente, dejen de golpear, les diré la contraseña. Solo entonces David finalmente se detuvo. Miré el reloj y comencé a probarme. Lo mejor era ganar tiempo y negociar con ellos. Quedaba un último minuto, quizás viendo la victoria al alcance. Estaba realmente asustado y también quería entrar a la casa rápidamente para disfrutar del aire acondicionado. Me prometieron repetidamente no hacerme daño y aceptaron de inmediato todas las condiciones que propuse. Finalmente cedí y les di la contraseña. Con un clic, la cerradura de la puerta se abrió, pero David de repente montó en cólera. Con una expresión feroz, blandió el cuchillo de cocina hacia la dirección donde yo podría estar parada detrás de la puerta. ¡Muere, perra! De repente la fuerte lluvia cayó fuera de la ventana y el cuchillo de cocina cayó al suelo. David miró fijamente el ático vacío. En el suelo polvoriento de la sala de estar vacía, mi viejo teléfono móvil estaba allí tirado. Los tres se quedaron allí parados estúpidamente sospechosos e inseguros. Mientras tanto, a este lado de la vigilancia, finalmente no pude evitar estallar en carcajadas, habiendo renacido. Por supuesto, fui extremadamente cauteloso. Acababan de caminar medio muertos de una casa vacía a otra casa vacía con un ambiente peor. El apocalipsis de las altas temperaturas había llegado. Y el hombre cabrón y la mujer perra también estaban en su lugar. Mi juego finalmente estaba a punto de comenzar. El lugar donde estaban David y los demás ahora era el ático del último piso que habíamos decidido comprar conjuntamente antes del viaje. Si sales y subes la escalera puedes llegar a la azotea después de pagar el depósito por adelantado. El agente nos dijo la llave y los números de cuenta de agua y electricidad cuando renovamos antes. También le pedí al maestro que instalara insonorización y cámaras de vigilancia en toda la casa. No había comida en la casa y sus teléfonos móviles también se habían apagado automáticamente debido al calor en el camino aquí. La temperatura había subido a un nivel en el que no podían volver a salir. El piso superior ya estaba caliente y ahora si los tres podrían sobrevivir dependía de si estaba dispuesto a recargar algo de electricidad para ellos y darles algo de comer después de que volvieran en sí. David comenzó a maldecir, me maldijo por ser desalmado y amenazó con matarme si me encontraba. Tomé una bolsa grande de papas fritas con sabor a pepino a mi lado y escuché con gusto mientras comía, pero pronto se quedó sin fuerzas. La temperatura se acercaba a los 80 grados centígrados en el piso superior sin agua ni electricidad, incluso respirar parecía chispear si el aire acondicionado no estaba encendido, la gente realmente moriría. Así que sabiamente dejó de maldecir y puso una cara suplicante tratando de despertar mi lástima. Linda, hemos tenido tantos años de relación. No puedes tratarme así, ¿no me amabas más? Todavía tenemos un hijo, ¿no lo amabas más? Míralo, mira a nuestro Luke, mirando su fea cara que podía cambiar de expresión a voluntad. Inmediatamente perdí el apetito, limpiando las migas de mis manos, abrí de nuevo el micrófono de vigilancia. Cada uno de ustedes me dice algunas cosas que no sé. Si soy feliz, tal vez les recargue algo de electricidad. Las 3 personas que yacían en el suelo se iluminaron, pero luego sus expresiones se volvieron un poco antinaturales. Finalmente fue Jane quien no pudo contenerse primero y habló. Deliberadamente no reservé tu boleto en el aeropuerto, solo quería verte hacer el ridículo en público y luego tener un momento romántico con mi hermano David.
resoplé suavemente. Lo sé, no solo lo sé, sino que David también lo sabe muy bien. Jane sonrió torpemente, luego fue Luke quien habló, murmuró con sus labios. Mamá, ese gran problema que tuviste antes fue arruinado deliberadamente por papá. Papá dijo que no podía soportar que fueras tan arrogante y me pidió que fuera al lugar y dijera delante de todos que eras una zorra que se acostaba con muchos hombres y que eras la amante de otra persona. Entonces tu reputación se arruinaría. Después de eso te patearía deliberadamente cuando estuvieras en el suelo. Pocas veces y serías más obediente y nos darías dinero. Sus palabras fueron interrumpidas por una bofetada de David. La cara de David se puso roja y lo miró ferozmente, diciéndole que se callara, pero aún así dije con calma, yo también lo sé. El padre y el hijo estaban atónitos, sus bocas se abrían y cerraban, pero pronto no tuvieron fuerzas para estarlo porque la temperatura subía y subía. David jadeó en busca de aire y simplemente rompió la olla y le gritó al monitor, ya me he acostado con Jane, originalmente planeé dejarte a ti y a nuestro hijo durante este viaje y fugarme con ella. Luke abrió los ojos de par en par con asombro, mirándolo con incredulidad, pero David ni siquiera le dedicó una mirada, solo mirando fijamente al monitor. Oh, esta es la primera vez que escucho sobre esto. Asentí y generosamente les recargué $10 de electricidad y pensativamente encendí el aire acondicionado. La temperatura en la habitación finalmente comenzó a bajar lentamente, pero un extraño silencio cayó entre los tres. El hijo del cerdo asado fue el primero en empezar los problemas. Papá, lo que acabas de decir es verdad, ¿no se suponía que debíamos irnos juntos con ella? ¿Me estabas mintiendo? El hombre cabrón y la mujer perra apartaron la mirada, fingiendo no escuchar su pregunta. Dejaron que Luke gritara de ira. Luke estaba acostumbrado a ser dominante, ¿cómo podía soportar este tipo de negligencia? Cuando nadie le prestaba atención, en realidad comenzó a pelear, golpeó a David pero la otra parte lo tiró al suelo, por lo que apuntó a Jane de nuevo, todo es culpa tuya, debes ser la perra que sedujo a papá, aunque era una persona pequeña, era muy fuerte. Agarró el cabello de Jane y se negó a soltarlo, lo que la hizo gritar de dolor y rápidamente le pidió ayuda a David. ¿Cómo podía David soportar ver sufrir a su pequeña amante así? Esto abofeteó a Luke unas cuantas veces más. Esta vez, Luke se puso terco y le mordió la palma sin soltarlo. Los pocos lucharon vigorosamente. En este momento, estaba de muy buen humor, haciendo arroz cubierto de curry y huevo. El líquido del huevo dorado se vertió en la sartén. Cuando se solidificó ligeramente, se enrolló en una bola. La superficie se frió hasta que estuvo dorada y fragante, mientras que el interior aún estaba ligeramente líquido. Se extendió sobre el arroz blanco cristalino. Después de verter la salsa de curry, se abrió suavemente el líquido del huevo líquido mezclado con el curry se vertió sobre el arroz, exudando un delicioso aroma. En mi vida anterior, me engañaron para que saliera de la casa. No comí ni bebí un solo bocado de comida o agua durante 2 días enteros. Tenía tanta hambre que solo podía ir a recoger corteza y masticar las hojas de los árboles en un intento de obtener un poco de humedad, y ahora, la temperatura en el tercer piso subterráneo era inferior a 30 grados Celsius, cocinar cerca de un fuego abierto ni siquiera me haría sudar, también tras escuchaba su caos y gritos, incluso me di un baño y tomé una pequeña siesta. Después de descansar lo suficiente, abrí el micrófono de vigilancia nuevamente, la temperatura apenas había bajado, y finalmente se dieron cuenta de otro problema. Suministros, la casa estaba vacía, la revisé cuidadosamente y estaba seguro de que no quedaba comida ni agua. Los tres estaban heridos. En este momento, se unieron nuevamente y revisaron dentro y fuera, luego vinieron al monitor y comenzaron a mostrar lastimosamente su sufrimiento. Nuevamente hablé sin prisa, he preparado suministros para ti, están colocados en la azotea, hay 3 cajas en total, y cada una tiene una contraseña de 4 dígitos, así que primero que nada, la primera caja. Bajé los ojos y dije lentamente David, una vez tuvimos otro hijo, era invierno en ese momento, estaba en un viaje de negocios en una ciudad del norte cuando Jane de repente vino a mí con Luke, diciendo que Luke quería venir a esquiar conmigo. En este punto estaba embarazada de casi 3 meses, ya que había estado en viajes de negocios todo el tiempo, planeaba darle una sorpresa a mi esposo cuando regresara, así que no se lo había dicho. Sin embargo, este asunto fue descubierto por Jane. Ella instigó a Luke a empujarme por la pista de esquí, caí en el hielo y la nieve y la sangre brotó de debajo de mí. Los dos me dejaron congelada durante casi 1 hora, y solo llamaron al número de emergencia después de confirmar que el niño ya no podía ser salvado. Desde entonces no solo perdí un hijo, sino que también desarrollé un problema que mientras me enfriara, todas mis articulaciones me dolerían insoportablemente. Jane me pidió que guardara el secreto por el bien del niño. Miré a Luke.
¿Quién me había empujado y eligió tragarse todas las frutas amargas solo? Ahora que la vieja historia estaba siendo sacada a relucir de nuevo, tanto Luke como Jane se veían mal. David explotó instantáneamente, agarró a Luke y rugió: ¿qué demonios está pasando? Los ojos de Luke esquivaron y tartamudeó: la tía Jane dijo que si tenías un hijo nuevo, ya no me amarías, y entonces tendría que dormir en la calle sin comer ni beber. También me dijo que las mujeres embarazadas tienen miedo al frío y a los impactos repentinos. Mientras empujara a mamá por la nieve, la pista de esquí de montaña, nadie competiría conmigo nunca más. Los ojos de David estaban rojos como la sangre. Pateó a su hijo de cerdo asado contra la pared, luego se giró para mirar a Jane y su mirada se volvió cada vez más fría. Las piernas de Jane temblaban, se levantó y se giró para correr, pero David la arrastró hacia atrás por el cabello, dejó escapar un grito de cerdo, justo cuando un puño estaba a punto de aterrizar sobre ella. Se cubrió el estómago y gritó: no me golpees, yo también estoy embarazada de tu hijo. Tan pronto como se dijeron estas palabras, David se calmó al instante, miró el estómago de Jane con sorpresa e incluso dejó escapar un par de risas tontas. Rápidamente y con cuidado la ayudé a sentarse. Yo también estaba aturdida, pero me sentí más desconsolada. Hasta qué punto estaba ciega en mi vida anterior que reconocí a un hombre así como mi esposo y lo cuidé de todo corazón hasta que perdí la vida. La relación entre el hombre cabrón y la mujer perra se alivió rápidamente. Comenzaron a calcular el momento de mi aborto espontáneo, el 25 de diciembre, que fue la animada Navidad en el extranjero. Mi hijo dejó este mundo en silencio. No había ningún signo de tristeza por la pérdida de un hijo en el rostro del cabrón. Después de calcular la contraseña, con entusiasmo quiso ir a la azotea. A mitad de camino, se detuvo y se dio la vuelta para arrastrar a Luke, que se cubría el estómago y jadeaba por aire. De la pared, apuntó con un cuchillo de cocina a su ex-hijo: hace demasiado calor afuera, ve y baja los suministros para mí. Luke estaba incrédulo y comenzó a maldecir. Pero tan pronto como David sacó el cuchillo de cocina a su lado, Luke se encogió de miedo al instante y tuvo que salir obedientemente por la puerta. Afuera llovía a cántaros. David supervisó a Luke mientras subía la escalera y caminaba hacia la azotea. Tardó mucho en volver con 2 botellas de agua y 2 panecillos. David le dio una palmada en la cabeza. «Bestia. ¿Robaste y comiste algo? ¿Por qué solo hay estos suministros?» Luke estaba empapado, jadeando y cubriéndose la cara para defenderse. «Lo comprobé, solo hay esto en la primera caja. Las cajas están soldadas al suelo. Tampoco pude bajarlas». David maldijo y me arrebató la comida. Por la noche él y Jane tenían cada uno una botella de agua y un panecillo, mientras que Luke solo podía acurrucarse en un rincón, mojado y sin nada, viendo esta escena de un padre amoroso y un hijo filial a través de la pantalla. No pude evitar echarme a reír, riendo tan fuerte que las lágrimas estaban a punto de caer. En aquel entonces Luke me apuñaló por la espalda de todas las maneras posibles y me abandonó para elegir a su padre, y ahora fue su padre a quien no le importó su vida o muerte. No sentí ninguna lástima, corrí a cortar un plato de fruta, comí y vi un drama por un rato en la cama de agua fría, y luego me quedé dormido contento. Al día siguiente, cuando me levanté y revisé la vigilancia, las mejillas de Luke estaban rojas y tosía de vez en cuando. Debería haberse resfriado por haber quedado atrapado en la lluvia y el viento ayer, después de que sus verdaderos colores fueran expuestos ayer. Los dos se volvieron completamente contra Luke. No solo lo hicieron masajear sus cinturas y piernas, sino que también lo llevaron a un rincón lejos del aire acondicionado, pero la electricidad que recargué no fue mucha, y el aire acondicionado pronto dejó de funcionar. Tuvieron que reunirse bajo vigilancia nuevamente. Esta vez, obviamente fueron mucho más competentes en turnarse para revelar secretos que la primera vez. Todavía fue Jane quien habló primero, frunció los labios. En realidad, cada vez que informaba el precio del viaje a mi hermano David, lo duplicaba o triplicaba. «Ya he ahorrado suficiente dinero para comprar un casa con el dinero que te engañé a través de él», dije con indiferencia. Sé que era el turno de Luke, su voz estaba ahogada por sollozos. En realidad, sabía desde hace mucho que papá y Jane estaban juntos. Los cubrí varias veces cuando salieron antes. Miró a la vigilancia con los ojos rojos. «Mamá, me equivoqué, me estaban mintiendo antes, ahora sé que solo tú eres realmente buena conmigo, mamá, ya no quiero estar aquí, puedes llevarme». Sollozó y lloró, pero no mostré ninguna emoción en absoluto, solo dije con calma: «David, es tu turno». Cerró los ojos como si se resignara a su destino y murmuró algunas palabras. «Pero aún así escuché con claridad», dijo Linda,
te compré un seguro de accidentes personales de alto precio hace unos años. Mi cuerpo tembló levemente y apenas podía hablar, todos los detalles anteriores se unieron instantáneamente como cuentas. Y David también. Se puso de pie de repente. 0813 Linda, el segundo conjunto de contraseñas es 0813, cierto. Dejé escapar un suave suspiro. Las dudas de muchos años finalmente fueron respondidas. Efectivamente. ¿Cómo podría una persona malvada olvidar las cosas malvadas que había hecho deliberadamente? El 13 de agosto hace 2 años nuestra familia fue a acampar junto a un arroyo. En el camino, nos encontramos con Jane. Me metí en el arroyo para atrapar algunos peces pequeños para mi hijo. Cuando me agaché, Jane, que salió corriendo por un lado, presionó mi cabeza en el agua, me tomó por sorpresa y me ahogué con el agua. Luché desesperadamente, agitando los brazos, pero no pude resistir la fuerza bruta de Jane en absoluto. Cuando mi conciencia estaba un poco borrosa, vi vagamente a David guiando a Luke caminando. Pensé que estaba a salvo y les tendí la mano con todas mis fuerzas, pero simplemente se quedaron allí fríos y no avanzaron. No fue hasta que otros campistas pasaron por allí que Jane, temerosa de ser descubierta, se apresuró a dejar ver, y finalmente logré liberarme del agua. Después, Jane insistió en que solo estaba bromeando conmigo, y David dijo que estaba equivocada y que nunca había estado en el arroyo, así que ya habían comprado un seguro para mí, así que realmente querían ahogarme ese día. Incluso este plan fue hecho personalmente por mi esposo, y mi propio hijo solo se quedó parado y observó fríamente. Me toqué la mejilla y descubrí que mi cara ya estaba cubierta de lágrimas. Las personas que traicionan la sinceridad deberían tragarse 10,000 agujas, merecen morir. Me sequé las lágrimas y aún recargué otros $10 de electricidad para ellos. Aún no era el momento, tuve que aguantar un poco más, sin esperar mi respuesta por mucho tiempo. David también perdió la paciencia, pateó a Luke y le dijo que fuera a la azotea a buscar los suministros. Para entonces, la lluvia había parado y el sol era aró directamente a 85 grados Celsius. Luke tardó incluso más que la última vez en apenas venir desde la azotea. Estaba casi completamente deshidratado. La segunda caja se abrió sin problemas. Solo había una botella de agua y una bolsa de pan pequeño dentro, como de costumbre. David las arrebató, pero su expresión era un poco fea. Se paró directamente en la puerta y se comió toda el agua y el pan, sin dejar un solo bocado para los otros dos. Jane y Luke estaban enojados, pero no se atrevieron a hablar. Por la noche Luke fue como de costumbre llevado a la esquina más alejada del aire acondicionado. Los suministros eran demasiado escasos. David ya había comenzado a discutir con Jane sobre robar suministros de otras casas en el edificio. Si eso no funcionaba, pondrían sus miras en Luke. Luke bajó la cabeza, como si no supiera nada, pero sostenía firmemente una pequeña nota en su mano. Esa fue la que dejé en la segunda caja. Solo había una oración en ella. Hay una botella de lejía y una botella de limpiador de inodoros en el tanque de agua del inodoro. Verter las 2 botellas juntas producirá gas tóxico. Usarlo en un espacio cerrado puede ser fatal. Mirando el cuerpo tembloroso de Luke, supe que estaba tentado. Efectivamente, esa noche, después de que los dos se durmieran, Luke robó el cuchillo de cocina y el tubo de acero. Sin pestañear, vertió las 2 botellas de líquido en el tanque de agua en el mismo recipiente y lo empujó hacia el dormitorio, y también cerró la puerta del dormitorio. David y Jane fueron al dormitorio a descansar por la noche porque el aire acondicionado allí tenía un mejor efecto de enfriamiento. En el espacio completamente cerrado, para cuando los dos reaccionaron, ya era demasiado tarde. Ambos habían inhalado una gran cantidad de gas. Jane estaba delicada y débil, no podía moverse en absoluto. Agarró desesperadamente la mano de David, queriendo que la salvara, pero fue arrojada sin piedad a un lado y envenenada hasta la muerte en la cama. David aún podía moverse un poco, luchó por abrir la puerta de una patada, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, Luke, que estaba esperando en la puerta, lo cortó en la cabeza con un cuchillo de cocina. Hizo una mueca de dolor, se cubrió la cabeza e intentó salir corriendo, pero Luke estaba decidido a matarlo y lo persiguió, cortándolo al final. No logró salir corriendo por la puerta y fue asesinado a machetazos por Luke con un cuchillo junto a la puerta. A través de la pantalla observé en silencio esta tragedia. Estas personas habían intentado quitarme la vida muchas veces. Ahora, sus luchas internas eran culpa suya y merecían morir. No me sentí ni triste por ellos ni particularmente feliz. Después de confirmar que los dos estaban completamente muertos, Luke dejó caer el cuchillo de cocina, jadeó pesadamente y miró en dirección a la cámara de vigilancia, con los ojos tristes. Mamá, entiendo por qué hiciste todo esto. He recordado todo de mi vida anterior.
Entrecerré los ojos ligeramente. Luke realmente recordaba los recuerdos de su vida anterior en este momento, pero estaba bien, debería entender que nunca los perdonaría. Luke se quitó la cámara de vigilancia y la llevó a la puerta de la azotea. La última vez saliste a buscar agua y comida para mí y papá, pero nos encerramos. Tú afuera, pero no moriste inmediatamente y para vengarte por disciplinarme antes, más tarde cerró los ojos como si no quisiera recordar y fuera difícil hablar, así que hablé por él, más tarde. Usaste el dron que te di para colgar agua y comida y me atrajiste a la azotea de la casa de familia, te burlaste de mí, me hiciste arrodillarme, quitarme la ropa y arrastrarme ladrando como un perro, pero después de que hice lo que me pediste, derramaste el agua y tiraste la comida al baño seco de afuera, me viste desnuda, deshidratándome y muriendo poco a poco en la azotea, hasta que explotó la batería del dron. Todavía podía escucharlos a los tres aplaudiendo y riendo en la casa, los labios de Luke temblaban, con cada palabra que decía. Su cuerpo se doblaba un poco más, la azotea frente a él se superponía con la azotea de la casa de familia en su vida anterior, se encorvó, temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. Lo siento, su voz era tan ronca que apenas podía hablar, dije débilmente, así que la contraseña para la tercera caja es el aniversario de mi muerte en mi vida anterior, ¿no quieres abrirla y ver qué hay dentro? Se acercó temblando y abrió la caja, dentro había un dron exactamente el mismo que el de su vida anterior. Apartó la mirada como si se hubiera quemado, y luego rápidamente se obligó a volver, se agachó y sostuvo el dron en sus brazos. Mamá, nunca me perdonarás, todo lo que está pasando ahora es lo que merezco. Mi mirada era fría. Sí, ¿cómo podría perdonar? Luke miró el dron y luego sus manos manchadas de sangre, como si hubiera perdido la cabeza, siguió murmurando, pero no tenía ningún sentido. Finalmente dio unos pasos rápidos y saltó de él en la azotea. La cámara de vigilancia y la batería del dron explotaron juntas, y la pantalla se volvió negra. La última pizca de renuencia y resentimiento en mi corazón finalmente se disipó, dejé escapar un profundo suspiro, me toqué el rabillo del ojo, no había lágrimas. De hecho, todas mis lágrimas ya se habían secado en mi vida anterior. Después de eso, todavía viví una vida normal en el tercer piso subterráneo, con trabajo y descanso regulares todos los días, mejorando mis habilidades culinarias y leyendo desesperadamente para mejorarme. Habiendo renacido, finalmente comencé a aprender a amarme a mí mismo. El apocalipsis de alta temperatura finalmente terminó un año después, porque tenía suficientes recursos, mi vida no se vio afectada en absoluto. Innumerables personas murieron en este desastre natural. Para cuando se restableció el orden y comenzó la reconstrucción posterior al desastre, las tres personas malvadas hacía tiempo que se habían convertido en huesos blancos, sin dejar evidencia. Usé el dinero anterior para pagar todas mis deudas y participé activamente en la reconstrucción posterior al desastre. El ático fue vendido por mí sorprendentemente, el precio no se vio afectado mucho, tengo suficiente dinero y una mejor persona. Yo tendrá un futuro brillante, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Se agachó y sostuvo el dron en sus brazos. Mamá, nunca me perdonarás, todo lo que está pasando ahora es lo que merezco. Mi mirada era fría. Sí, ¿cómo podría perdonar? Luke miró el dron y luego sus manos manchadas de sangre, como si hubiera perdido la cabeza, seguía murmurando, pero no tenía ningún sentido. Finalmente dio unos pasos rápidos y saltó de la azotea. La cámara de vigilancia y la batería del dron explotaron juntas, y la pantalla se volvió negra. El último rastro de renuencia y resentimiento en mi corazón finalmente se disipó, dejé escapar un suspiro pesado, me toqué el rabillo del ojo, no había lágrimas. De hecho, todas mis lágrimas ya se habían secado en mi vida anterior. Después de eso, todavía vivía una vida normal en el tercer piso subterráneo, con trabajo y descanso regulares todos los días, mejorando mis habilidades culinarias y leyendo desesperadamente para mejorarme. Habiendo renacido, finalmente comencé a aprender a amarme a mí mismo. El apocalipsis de alta temperatura finalmente terminó un año después, porque tenía suficientes recursos, mi vida no se vio afectada en absoluto. Innumerables personas murieron en este desastre natural. Para cuando se restableció el orden y comenzó la reconstrucción posterior al desastre, las tres personas malvadas se habían convertido en huesos blancos, sin dejar evidencia. Usé el dinero anterior para pagar todas mis deudas y participé activamente en la reconstrucción posterior al desastre. El ático fue vendido por mí sorprendentemente, el precio no se vio afectado mucho, tengo suficiente dinero y una mejor persona. Tendré un futuro brillante, esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia?
Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Se agachó y sostuvo el dron en sus brazos. Mamá, nunca me perdonarás, todo lo que está pasando ahora es lo que merezco. Mi mirada era fría. Sí, ¿cómo podría perdonar? Luke miró el dron y luego sus manos manchadas de sangre, como si hubiera perdido la cabeza, seguía murmurando, pero no tenía ningún sentido. Finalmente dio unos pasos rápidos y saltó de la azotea. La cámara de vigilancia y la batería del dron explotaron juntas, y la pantalla finalmente se disipó. Dejé escapar un suspiro pesado, me toqué el rabillo del ojo, no había lágrimas. De hecho, todas mis lágrimas ya se habían secado en mi vida anterior. Después de eso, todavía vivía una vida normal en el tercer piso subterráneo, con trabajo y descanso regulares todos los días, mejorando mis habilidades culinarias y leyendo desesperadamente para mejorarme. Habiendo renacido, finalmente comencé a aprender a amarme a mí mismo. El apocalipsis de alta temperatura finalmente terminó un año después, porque tenía suficientes recursos. Mi vida no se vio afectada en absoluto. Innumerables personas murieron en este desastre natural. Para cuando se restableció el orden y comenzó la reconstrucción posterior al desastre, las 3 personas malvadas se habían convertido en huesos blancos, sin dejar evidencia. Usé el dinero anterior para pagar todas mis deudas y participé activamente en la reconstrucción posterior al desastre. El ático fue vendido por mí, sorprendentemente. El precio no se vio afectado mucho. Tengo suficiente dinero y una mejor persona. Tendré un futuro brillante. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Las 3 personas malvadas se habían convertido hace mucho tiempo en huesos blancos, sin dejar evidencia. Usé el dinero anterior para pagar todas mis deudas y participé activamente en la reconstrucción posterior al desastre. El ático fue vendido por mí, sorprendentemente. El precio no se vio afectado mucho. Tengo suficiente dinero y una mejor persona. Tendré un futuro brillante. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Las 3 personas malvadas se habían convertido hace mucho tiempo en huesos blancos, sin dejar evidencia. Usé el dinero anterior para pagar todas mis deudas y participé activamente en la reconstrucción posterior al desastre. El ático fue vendido por mí, sorprendentemente. El precio no se vio afectado mucho. Tengo suficiente dinero y una mejor persona. Tendré un futuro brillante. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación?